¡Hey! Muy buenas. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Saya y este es un nuevo video y la continuación del video anterior. La vez pasada vimos 3 componentes que son fundamentales, que determinan en gran medida el rendimiento de nuestra PC. Si no lo viste, te recomiendo mucho que vayas a verlo, ya que te va a servir un montón para seguir entendiendo este video. Te voy a dejar el link por acá arriba. Recuerden que está bueno que cada uno de estos componentes sean vistos un poco más a profundidad. De todos modos, con estos 2 videos van a saber cuáles son todos estos componentes, van a tener una buena idea clara y un buen punto de partida. Así que, sin más nada que decir, arranquemos con el video. Bueno, muy bien. Una vez entendidos estos 3 componentes que vimos anteriormente, necesitamos ensamblarlos y hacer que funcionen interrelacionados. Y es acá donde aparece la motherboard, o en español, placa madre. Esta, como bien le dije, va a ser la encargada de ensamblar todo, hacer que funcionen de manera correlativa y en conjunto, y no va a influir directamente en el rendimiento. Aquí es donde iremos ensamblando cada uno de los componentes para que trabajen interrelacionados entre sí. Por eso es importante averiguar previamente qué componentes soporta y cuáles no, ya que, como les comenté antes, no todos serán compatibles con la placa madre. Algunos de los ejemplos más importantes serán el procesador, debemos tener en cuenta el socket, la memoria RAM, debemos tener en cuenta la generación, la frecuencia y el tamaño, y alguna unidad de almacenamiento en específico que ya comentaremos a continuación. Alcanzado este punto, toca hablar de la unidad de almacenamiento. Estos dispositivos se encargarán de almacenar toda la información que el procesador les pase de manera permanente, guardándolas para cualquier momento que la necesite, hasta que el usuario, o sea nosotros, la eliminemos de forma definitiva. Estos tendrán diferentes capacidades y se verán directamente relacionados a tus necesidades. A lo largo del tiempo, estos componentes han ido variando sustancialmente, mejorando muchísimo su rendimiento. Por eso, es muy común encontrarse en el mercado con una amplia variedad de modelos y tipos. Simplemente de manera enunciativa, paso a contarles 3 tipos de memoria de almacenamiento muy usadas y a su vez muy diferentes entre sí. Primero nos encontramos los HDD, o traducidos, unidad de disco duro. Son los más utilizados hasta la fecha y esto se debe principalmente a que son los más baratos del mercado. Por lo que si contás con un presupuesto acotado, inclinarte por uno de estos sería una muy buena idea. Por otro lado, tenemos a los SSD o unidad de estado sólido. Estos son considerablemente más costosos que los HDD, pero cuentan con múltiples ventajas, principalmente su velocidad de respuesta. A su vez, son más compactos y resistentes a los golpes. Los HDD como los SSD se conectan a la placa madre por cable SATA y necesitan conexión directa a la fuente de poder. La gran ventaja es que todas las placas madres tienen puerto SATA para dar soporte a estos componentes. Los HDD y los SSD se diferencian principalmente en 2 grandes puntos: la velocidad y el precio. Como les dije recién, los HDD son los más usados por ser los más baratos, pero a su vez se nota una gran diferencia en velocidad de respuesta. Por lo tanto, yo recomiendo tener 2, un HDD y un SSD. De esta manera instalaremos en el SSD todos aquellos programas que usemos con gran frecuencia y el sistema operativo, ya que siempre que iniciemos la PC se iniciará el sistema operativo. Y por otro lado, en el HDD, todo el resto de programas. De todos modos, si no te los puedes permitir, contar solamente con un HDD es algo perfectamente recomendable. Por último, tenemos a los SSD M.2, los más compactos de todos y a su vez los más costosos. Si bien son los dispositivos más rápidos, ya que van conectados directamente a la placa madre, pueden alcanzar valores exorbitantes y no todas las placas madres son compatibles, por lo que recomiendo analizar bien esta opción antes de adquirirlos. Luego de esto nos encontramos a la fuente de poder. Este aparato será el encargado de recibir la energía o la electricidad del tomacorrientes
y distribuirlo proporcionalmente entre todos los componentes. Es importante saber que cada uno de los componentes requiere una determinada cantidad de energía, por así decirlo, por lo que es importante tener en cuenta la suma de todos estos juntos para saber qué fuente de poder necesitamos. De todos modos, por esto no se hagan muchas vueltas, ya que hay múltiples calculadoras en internet que se encargarán de calcular en base a los componentes que vos tengas o tengas pensado adquirir la cantidad de energía que necesitas y te van a recomendar cuál es tu fuente ideal. A su vez, debemos saber que estas fuentes pueden o no venir certificadas. Esta certificación se llama 80 Plus y garantiza que como mínimo la fuente va a rendir a un 80% de su capacidad. Por eso es importante tener esto en cuenta a la hora de elegirla. Si bien es cierto que al elegir una fuente, tener o no certificado varía muchísimo en el precio, esta nos va a dar cierta tranquilidad de que al menos va a estar rindiendo a un 80% de su capacidad y no vamos a tener ningún problema técnico en base a la electricidad. De nuevo, hablar de este certificado ampliaría muchísimo la conversación. Por ende, lo que me parece importante que sepan es que existen múltiples tipos de certificados, siempre en base al nombre 80 Plus, múltiples categorías, la cual a mayor categoría va a tener un poquito más de rendimiento y algunas cosas más como garantizan un poco menos el ruido o ese tipo de cosas. Yo recomiendo plenamente inclinarnos por una 80 Plus, aunque sea la categoría más baja, que garantiza un 80% como mínimo, y así nos vamos a quedar mucho más tranquilos en un futuro. Y bien, ya para ir terminando nos encontramos con el último componente, el gabinete. Cumplirá la función de almacenar y proteger todos los componentes del mundo exterior. Estos se encontrarán de diferentes tamaños, siendo el más pequeño Mini ITX, pasando a Micro ATX, luego Mid Tower, que es el comúnmente usado y más recomendado, y finalmente el Full Tower y de mayor tamaño. Esto es muy importante dependiendo de qué tamaño tengan tus componentes. El Mid Tower es el más usado ya que entran todos los componentes tanto de gama media como gama alta. Pero por otro lado tenemos el Full Tower, que es prácticamente el doble y se usa principalmente para aquellos que quieran tener su propio servidor o tener componentes excesivamente grandes, cooler que enfríen el equipo muy grandes. Por lo tanto, a menos que te consideres una de estas personas, ir por un Mid Tower es una idea excesivamente recomendada. Acá debemos saber de que hay una gran amplia variedad en el mercado de gabinetes y su precio varía muchísimo en base a dos cuestiones: su funcionalidad y principalmente su estética. Por ende, si tenés un presupuesto acotado, te recomiendo plenamente que dejes la estética de lado y te inclines por su funcionalidad, pudiendo ahorrarte esa cantidad de dinero y volcarla en alguno de tus componentes. Si bien este es el componente menos importante, ya que tranquilamente podríamos ensamblar todo en una caja, cerrarla y va a funcionar igual, hay que tener algunas consideraciones en cuenta. A la hora de elegir un gabinete debemos enfocarnos en tres aspectos. En primer lugar, tenemos que estar seguros de que todos nuestros componentes entran bien dentro de este y que haya espacio suficiente para la gestión de cables, de forma tal que quede todo ordenado. Por ende, como antes les dije, recomiendo enfocarnos en un gabinete Mid Tower. Luego debemos asegurarnos de que el flujo de aire sea óptimo, ya que los componentes podrían sobrecalentarse y arruinarse. Esto se consigue gracias a múltiples entradas de aire y a su vez gracias a la implementación de coolers, que son pequeños ventiladores. Muchos gabinetes ya vienen con coolers incluidos de fábrica, por lo que elegir uno de estos se transforma en una muy buena opción. Y finalmente debemos fijarnos en que vengan preparados con la conectividad deseada, puertos USB, entradas y salida de audio, ya que esto puede derivar en múltiples comodidades posteriores. Así que muy bien, con todo esto ya tenemos los componentes necesarios para ensamblar nuestra PC. Si bien existen algunos componentes extra que se le pueden agregar, como el lector de DVD o receptor de Wi-Fi, son componentes específicos y aislados que no vienen al caso. Pero si querés necesitarlos, simplemente los buscas en internet y lo agregas a tu lista de presupuesto. Entonces, perfecto. Haciendo un repaso de estos últimos dos videos, primero partimos por los tres elementos más importantes, donde valga la redundancia y repetición, yo recomiendo poner la mayor parte del presupuesto: el CPU,
la memoria RAM y la tarjeta gráfica o procesador con gráficos integrados. Luego tenemos la placa madre, donde ensamblaremos y uniremos todos los componentes, unidades de almacenamiento para guardar toda la información de forma histórica, fuente de poder para dar la energía y el gabinete para proteger y almacenar todos nuestros componentes. Luego de esto, claro está, debemos enfocarnos en todos los demás periféricos, como el monitor, el teclado, el mouse. Pero una vez tenido el gabinete completamente armado, los periféricos los iremos resolviendo sobre la marcha. Perfecto, ya tenemos una idea muy clara de todos los componentes. Espero que lo hayas disfrutado, como siempre, te lo hayas pasado bien. Cualquier cosa que creas que me haya olvidado o que te gustaría aclarar o alguna duda, me la dejas en los comentarios, me interesa muchísimo. Y sin más nada que decir, paso a despedirme. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta acá. Muchísimas gracias también a la persona que hizo la intro, como siempre, sus datos en la descripción. Les mando mi gran saludo de nuevo y nos vemos en el siguiente video.